Hoy 6 de agosto Bolivia se detiene un momento para mirar atrás, por supuesto, los hechos, los cambios que vivió a lo largo de los 200 años de Bolivia. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia del gran historiador boliviano, Fernando Cajías de la Vega. Un placer tenerlo acá, justamente estamos visitándolo el día de hoy en este lugar tan importante y único. Doctor, bienvenido al Instituto Rey de Reyes. Esta entrevista va a ser especial para el 6 de agosto, por supuesto, esta fecha conmemorativa. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con una de mis ex estudiantes más brillantes de la carrera y con todos ustedes, con el Instituto Rey de Reyes, así que dispuesto a dialogar sobre los temas que me propongan, en los que pueda, por supuesto. Esta entrevista vamos a dividir en 3 partes. El nacimiento de Bolivia, vamos a conocer los procesos que marcaron el centenario de Bolivia y, por supuesto, los 200 años que el día de hoy estamos cumpliendo. Doctor Cajías, queremos saber cómo fue el nacimiento de Bolivia. ¿Fue una idea propia, tal vez, de los pueblos del Alto Perú o quizás de las élites de aquel momento? Bueno, todo en la historia es un largo proceso, ¿no? Y a veces inicia una determinada fecha, otra vez culmina en determinada fecha. Pero un proceso como el nacimiento de una república es de larga participación. Es imposible decir quiénes fueron los de la idea o si hubo un grupo especial que fue más fuerte durante esos días, ¿no? Bolivia nació, eso siempre hay que recordar, con una población de origen prehispánico muy fuerte, ¿no? Y esa población de origen prehispánico ya fue dejando factores de la identidad de 1825 y actual también, ¿no? Claro, de esas naciones se puede decir que Tiahuanaco selló, como que está en el Acta de la Independencia, la referencia, los incas, por supuesto, y en tierras bajas, ahí es donde más diversidad existe. Pero yo diría que los mojeños, los chiquitanos y sobre todo los guaraníes, ¿no? Ya marcaron. Luego vino la conquista y la colonia española. Como duró 300 años, también marcó, por ejemplo, la cuestión religiosa, marcó el idioma que hoy día hablamos y nos entendemos todos. Y tanto de ambas épocas hubo una herencia, ¿no? Por un lado el Tahuantinsuyo, y por otro lado había un debate, ¿no? Si debíamos seguir siendo dependientes de uno de los dos virreinatos, porque a lo largo de la colonia éramos o del virreinato de Lima o el virreinato de Buenos Aires, o si construíamos un país sobre la base de la audiencia de Charcas. En realidad ahí hubo 2 visiones, ¿no? Inclusive yo diría que esta idea, ese proceso hacia decir hay que independizarse de España, comienza en 1780 con la sublevación de los Amaru y los Catani, ¿no? Y ahí, si bien empezó siendo una revuelta de carácter social, también tomó carácter político cuando se habló de americanismo, de unirse todos contra el europeo, y que se retorne al incario, ¿no? Pero como se sabe, esa revolución fracasó. Luego vino un proceso largo de la independencia que ahí hubo varias ideas que sería largo recordar. Pero si nos colocamos ya en 1825, había 2 fuertes tendencias. Una que la dirigían los ejércitos libertadores, sobre todo Bolívar Sucre, que era hacer una unión americana, sobre la base sobre todo de Sudamérica, ¿no? Y la otra tendencia era ya más localista, que surgió en toda América del Sur, de hacer las nuevas repúblicas con la base no de los virreinatos, sino de las audiencias. Así fue surgiendo ya antes de Bolivia, Chile, de una capitanía general, Quito, un poco después de Bolivia, pero sobre la audiencia de Quito. Entonces, ¿qué triunfó? La idea de un país, como decía nuestro profesor José Luis Roca, libre de España, pero también libre de Lima y de Buenos Aires.
Y esta idea no es que se consolidó inmediatamente, sino poco a poco. El país también es producto de un proceso. No es que ese día ya todos estaban de acuerdo, ¿no? Sino fue un proceso largo. Y ya digo, intervinieron muchos. Para terminar, digamos que algunos piensan que si la idea de Bolívar iba adelante, pues hubiéramos sido un Estado mucho más fuerte. Pero por otro lado, se piensa que hubiera sido, las distancias son muy grandes, muy difícil coordinar entre todos, así que ya Bolivia tiene 200 años, así que hay que alegrarse finalmente que nacimos así. Bien, doctor, tras la independencia de 1825, obviamente Bolivia ha enfrentado todo un desafío, entre ellos encontrar una identidad nacional. Como sabemos, los símbolos patrios no solo son, como se diría, la independencia española o independencia política, sino también una identidad nacional, una identidad cultural. Por eso queremos preguntarle sobre los símbolos patrios. ¿Qué papel han cumplido los símbolos patrios en lo que ha sido la identidad nacional boliviana y qué, en este caso, qué influencia ha tenido Bolívar en ellos? Bueno, yo diría que los símbolos patrios son el indicador más fuerte para todos los bolivianos. Porque si uno hace una pregunta, ¿en qué nos parecemos, por ejemplo, desde el pan que comemos y cómo festejamos los bolivianos? Hay muchas diferencias, hasta en el acento, ¿no? Por eso los símbolos patrios han jugado un rol muy importante, porque son una identidad de pertenencia. La identidad nacional del boliviano es subjetiva y objetiva. Subjetiva es este sentimiento de pertenencia y objetiva son todos los otros indicadores. Como digo, en esos otros indicadores, por ejemplo, qué se come, cómo se baila, etcétera, hay muchas diferencias, pero creo que todos, y felizmente a medida que ha ido pasando el tiempo, se identifican con la bandera, se identifican con el escudo y sobre todo con el himno, ¿no? Ahora, indudablemente que estos son los signos patrios más importantes, pero luego, como en Bolivia hay el tema de plurinación y por otro lado las regiones, han surgido otras banderas, ¿no? Como la huipala, las banderas de Santa Cruz, por citar las más fuertes que flamean al lado de la boliviana, pero de ninguna manera el uso de esas banderas no hay que preocuparse mientras no reemplacen a las que nos unen a todos, porque la verdad, y sobre todo los amigos estudiantes, probablemente si están bien ligados al sentimiento patrio, pues ahí tienen que identificarse con estos signos patrios más importantes. Y respecto a la última parte de su pregunta, esto nació muy temprano, ¿no? Ha ido variando. La bandera, el himno también fue años después, el escudo también cambió, pero fue algo que sucedió en todos los países de América. ¿Cómo nos distinguimos los unos de otros, no? La bandera. Y no es solo en América, ¿no? Todos los países tienen su bandera, su escudo, su himno, y esa es la parte cívica, diríamos, la identidad cívica más fuerte. Doctor Mecajías, a lo largo de la historia, Bolivia tuvo que sufrir batallas, guerras, un proceso terrible en el tema de la nacionalidad, la identidad nacional, el símbolo patrio como parte fundamental de la nación. Hemos cumplido en el año de 1925 los 100 años de Bolivia. ¿Qué avance tuvo Bolivia en ese tiempo? Estábamos festejando logros, avances del proceso dentro de ese proceso. Coméntenos un poquito. Bueno, fue un siglo importante, difícil, polémico, el que se dio entre 1825 y 1925. Hay aspectos que mejoraron respecto a la colonia y el inicio de la República, por ejemplo, la libertad de los esclavos, ¿no? En la colonia, ustedes saben, los negros eran esclavos, ya Bolívar los liberó, pero hasta liberarles de los dueños de esclavos llegó hasta la época de Belson. En cuanto a los indígenas,
pagaban tributo igual que en la colonia, pero desde 1880, con el modelo liberal, se dejó de pagar tributo, pero perdieron sus tierras. Entonces, en ese momento del centenario, el mundo indígena estaba, muchos de ellos como peones. Es cierto que algunas comunidades se salvaron, ¿no? Entonces, es una época de los caciques confederados, que como la Constitución decía, no es que no voten los indios, decían, para elegir hay que saber leer y escribir, lucharon. Y había, por ejemplo, en ese momento, lo que no había en 1825, Guarizata, la educación indígena, pero todavía insuficiente, ¿no? En el tema de la mujer, que es otro tema que en 1825 era duro porque no participaban, tampoco tenían derechos civiles y culturales, aunque en 1925 ya hay una mejoría, no total, pero por lo menos en los derechos culturales. Hay que recordar que ya en 1909 la normal para mujeres, entonces diríamos que la primera gran profesión femenina fueron las maestras, pero como cuentagotas, había abogadas, la primera médica fue de los años 30, o sea, después del centenario. Entonces, como ven, hay avances, pero tremendamente lentos en algunos casos, ¿no? En 1925 también empezaron ya las corrientes socialistas, por eso se habla de la generación del centenario, y hay un pintor como Borda que pinta el Yatiri, ya no solamente se inspira en lo francés, porque el siglo XIX fue muy europeizante en la arquitectura, en la pintura, pero ya en los años 20 se va viendo estas nuevas tendencias nacionalistas y socialistas. Ahora, este año de 1925 es muy parecido a lo que pasa hoy. Había elecciones, había peleas, el presidente quería ser reelegido, algunos parecidos a Saavedra. Luego, como se le negó por la Constitución, eligió un delfín. Ese delfín, una vez que se sintió seguro que iba a salir, habló en contra del presidente, entonces el otro le hizo anular en el Congreso de elección. Surgió otro. Entonces, en ese momento hubo, muy parecido al día de hoy, una serie de conflictos políticos muy fuertes. Parecía igual que ahora que el festejo iba a haber disminuido. Sin embargo, a la hora del festejo sí hubo una suerte de representaciones. Yo no les puedo decir, porque no he estudiado el grado de participación, ¿no? Pero sí de mi gremio, de los historiadores y cientistas, que dejaron un hermoso libro relacionado al centenario, ¿no? Claro que en gran medida refleja, como dice la pregunta, más las élites, barrios como el de Sopocachi, ¿no? Y no hay que olvidar que Bolivia casi era premoderna, ¿no? En el siglo XIX. Y si algo trajeron los liberales fue la modernidad, ¿no? El tranvía, los ferrocarriles, el automóvil, las primeras industrias. Indudablemente se vivía la modernidad, el progreso, pero lastimosamente el otro lado de la medalla era nuestras principales riquezas como la goma y el estaño en pocas manos, la tierra en manos del latifundio. Entonces, pero se puede decir que 1925 más la guerra del Chaco marcó una generación que iba a buscar el cambio de todo esto. Doctor, ya estaba hablando sobre las élites, sobre la zona de Sopocachi. Revisemos críticamente lo que es el centenario. Doctor, ¿el centenario ha sido en verdad un festejo o un momento de identidad nacional o solo ha sido una celebración para las élites? Yo creo que ambos, ¿no? Ha habido una celebración indudablemente no tan participativa, pero se puede decir que el centenario, si bien el proceso empezó un poco antes, marca una crítica a una mirada excesiva que había respecto a Europa, ¿no? Prácticamente el siglo XIX se copió la Europa histórica
del siglo XX la Europa moderna, ¿no? El modernismo, la libertad de culto, en esa parte hubo cambios en ese sentido, ¿no? Y a veces los artistas, la cultura se adelanta, ¿no?, a los procesos políticos. Por ejemplo, Franz Tamayo, que habla ya de una pedagogía nacional, escribe en 1909 y tiene una gran influencia sobre gente que ya vive el centenario, ¿no? La Paz era una ciudad, antes de empezar el siglo XX, que llegaba a lo que hoy es el Prado, y el mundo criollo tomó el barrio indígena de San Pedro. Todo eso deja hasta ahora en la arquitectura esa influencia más extranjera, pero como La Paz se vuelve la sede de gobierno, comienza a crecer y surgen 3 barrios, yo diría, que tienen identidades diferentes. Sopocachi, que en ese momento es más de la élite, pero también el espacio donde viven muchos de los intelectuales, como Borda, Guzmán de Rojas, Tamayo, etc. Miraflores, siempre ha estado más identificado con lo del fútbol, la salud, pero también tiene otro tipo de arquitectura que surge después del centenario, pero surge un barrio emblemático en la identidad paceña, que es Chijine, ¿no? Chijine era una zona, como su nombre lo indica, zona de pastoreo, ¿no? Ahí están las llamas, las mulas, por lo que hoy día es esta avenida La Tuzla, era donde bajaba y subía el comercio, de ahí se llama Garita de Lima, ¿no? Porque por ahí era la aduana. Y de pronto ahí se comienza a urbanizar. Primero haciendas fueron tomando la zona, pero después hay una población aymara descendiente, dedicada mucho al comercio, que da lugar al barrio de Chijine, y el famoso, la imagen de los 3 rostros, que tiene mucha devoción, justo pocos años antes del centenario. Y en 1923 nace la fiesta del Gran Poder. Entonces, como se ve en el siglo, hay como una identidad por un lado, y la otra tan fuerte, claro que todavía encerrada en el barrio, ¿no? Pasaron 50 años para que el Gran Poder invada el Prado, pero en todo caso, pues les digo, ahí había otra identidad, otra forma de acumulación económica y social, y eso va pasando en otras partes también, ¿no? Hubo avances, hubo retrocesos dentro de la historia de Bolivia. Ya 200 años cumpliendo el día de hoy, doctor, hemos cumplido algunos ideales de 1825, hemos retrocedido. ¿Cuál es el panorama que el día de hoy estamos viviendo? Bueno, como este año nos obliga a los historiadores a reflexionar en la larga duración, realmente hay muchos temas que se podrían tocar, pero voy a elegir un par para ver que en nuestra historia ha habido continuidades, ha habido cambios, y esos cambios unos han sido negativos, otros positivos, pero dejan en el tintero desafíos. Hablando de la democracia, por ejemplo, claro que ha habido un cambio positivo, de una democracia restringida a una democracia inclusiva. A diferencia de lo que a veces se debate, el modo de gobierno no ha cambiado porque seguimos siendo una república, pero lo que ha cambiado es un factor de la república, que es la democracia, que significa la ciudadanía, el derecho de lo que pueden elegir, pero a la vez ser elegidos y a la vez trabajar en la función pública. Entonces, en esos 3 factores ha habido una evolución y cambios, pero muy lentos, muy lentos. Y eso se ve sobre todo en las mujeres y en los indígenas y en la gente de pocos recursos. Porque en principio, ¿quiénes no podían votar? Los que no sabían leer y escribir. Ahí había una restricción en cuanto a la educación. Segundo, no podían votar los menores de edad. Eso sigue hasta ahora, solo que ha cambiado de 21 a 18.
Pero la mujer, como no tenía tampoco derechos civiles de contratar, salvo excepciones, ¿no? Era considerada menor de edad y con ese argumento no votaba. Y luego, a lo largo del siglo XIX, se fueron añadiendo requisitos económicos, ¿no? Tener una renta, no ser empleado doméstico, no depender de nadie, etc. Y eso duró todo el siglo, hasta en la época de Germán Bush, donde esa generación del centenario, más la generación del Chaco, vuelve con ideas, como ellos mismos se llamaban, socialistas. Pero nunca llegaron a unirse. En la elección del 38 había como 15 partidos, todos socialistas, pero... Y se metió ya en la testera el tema de la democracia inclusiva. Y se dio un paso, se eliminaron los requisitos económicos, pero se mantuvo leer y escribir. Y por un voto de 60 a 40% se rechazó el voto de la mujer, aunque es la primera vez que ya se metió, ¿no? 10 años después se admitió ya que las mujeres voten en las elecciones municipales. Pero tuvo que venir la Revolución Nacional, inclusive algunos protagonistas de la Revolución Nacional, el 38 votaron contra el voto de la mujer, pero ya eran otras épocas. Entonces ya en los 50 se eliminó el requisito de saber leer y escribir y además se estableció claramente que las mujeres podían votar. Y el tercer requisito de la ciudadanía, que es ocupar puestos públicos, ya desde la Guerra del Chaco, mujeres, descendientes comenzaron a tener presencia, pero mucho más en los 50 y luego, ya cuando se abre la democracia, el año 82, con digamos el empoderamiento femenino, el empoderamiento indígena, se da un proceso muy grande de empoderamiento. Y entonces ya surge, por ejemplo, la Constitución del 2009, la equidad de género, ¿no? Que también tiene que tomar en cuenta ambos sexos. Y ya saben que los indígenas toman, los afro también, espacios de poder que antes no tenían. Pero desgraciadamente el poder mostró que no era solo necesario que puedan ser elegidos, ¿no? Sino que había enfermedades de base, llamo yo, que es decir, víctima de COVID, cosas que todavía no nos curamos. Primero, la falta de institucionalidad. Creo que ahí hay una continuidad que es muy terrible. Eso que cambia, hasta un ministro de un mismo partido cambia y cambia toda su gente. Lo otro, y de institucionalidad muy débil. La persecución política, son inclusive los periodos democráticos, hasta el día de hoy, podemos decir 2025, hay exilados y presos políticos. Pero eso ha sido una constante lastimosamente muy fuerte. Y la corrupción no terminamos de... Y no se puede decir que Bolivia sea la única, ¿no? Desgraciadamente es un mal universal, pero acá ya llegamos a un punto muy fuerte, ¿no? Entonces, pese a todos estos avances que dije, en el parámetro de calificación de países democráticos, Bolivia no llega a ser de democracia plena. Pero sí se considera un país donde se ha logrado una mucha mejor participación. El otro tema es de Estado unitario a Estado federal. Siempre ha sido Estado unitario, pero varios momentos de la historia ha habido corrientes federalistas. El momento más fuerte fue en la Guerra Civil Federal, precisamente en 1899, en que los liberales prometieron si ganaban, si La Paz ganaba a Sucre, íbamos a ser federal. Pero cuando se puso eso en la Constitución, empate. Y justo el presidente del Congreso, que era el que tenía que dirimir, votó, sigamos siendo unitarios. Hubo la revolución de 1930, descentralización era su bandera. Y hubo un referéndum, de acuerdo, seamos descentralizados. Pero Salamanca vetó la ley porque la guerra del Chaco.
Entonces hoy día hemos avanzado, pero muy suavemente, ¿no? Ya nuestra Constitución dice Estado unitario, descentralizado, con autonomía, pero nuevamente no es una autonomía plena, sobre todo porque falta lo económico, ¿no? Se le ha dado muchas competencias, pero no el dinero suficiente, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos nos pueden mostrar que han habido cambios, hay continuidades. Creo que el peor cambio ha sido el territorio. Nacimos con un territorio mucho más grande de lo que somos hoy. Hemos perdido gran parte de la amazónica, del Chaco, y hemos perdido nuestra costa. Pero seguimos siendo país amazónico, seguimos siendo país chaqueño, seguimos siendo país andino, tropical también, pero sin costa. Y ese es uno de los traumas que en el centenario estaba y que ahora en el bicentenario todavía no hemos llegado a solucionar, ¿no? Muy bien. Doctor, el Bicentenario nos ha invitado a revisar el pasado, nuestra historia, nuestra cultura de antes, pero también nos invita a dejar un mensaje. Doctor, ¿qué mensaje dejaríamos para nuestras futuras generaciones? ¿Qué mensaje le quiere dar? Tal vez este mensaje se vea en el Bicentenario. Estamos hablando de el mensaje que quiere dejar usted, por favor. Bueno, antes de dar ya un mensaje final, quisiera tocar otro cambio importante, que es el paso del Estado-Nación al Estado plurinacional. Porque casi todas las repúblicas que nacieron, bueno, y también esto más bien fue más fuerte en Europa, planteaban que para cada estado debería haber una nación. Entonces, por ejemplo, los austriacos, húngaros, checoslovacos, todos estaban unidos en un estado, pero luego se desmembraron, porque cada nación tenía que estar en un estado. Y los alemanes, que estaban desunidos en varios estados, se unieron en uno solo. Entonces, siempre hubo el criterio de construir el Estado equivalía a construir también la nación. Pero luego de un proceso largo que ha habido en el mundo y aquí en Bolivia en especial, se vio que esto no se daba en algunos países, más. Y pese a todos los esfuerzos, el indicador subjetivo, como ya dije, el cívico de los símbolos patrios, sí era una identidad nacional. Pero ya luego los indicadores culturales, como ser idioma, religión, vestimenta, fiesta, en fin, todos ellos mostraban una diversidad. Durante décadas se consideró la diversidad como algo negativo en Bolivia, ¿no? Y una cuestión de enfrentamientos culturales, un desencuentro. Y en el mundo también se pensó que solo la cultura occidental ha logrado, a pesar de que también es diversa, no es lo mismo un sueco que un español, a pesar de ser diversa, había impuesto su cultura en el mundo. Pero a fines de siglo llegaba más allá. Era una sola parte de la cultura occidental que estaba metiendo su cultura, que era Estados Unidos, ¿no? Y la propia Francia, que antes había sido expansionista, fue la primera en decir, no, acá hay que resistir a la homogeneidad. Y entonces todos los países hemos firmado una convención, el 2005, que se llama la Convención de la Diversidad. Hay que defender la diversidad. Ya en 1994, en nuestra Constitución, ahí sí hay un cambio, porque ya se habla de un Estado pluricultural multilingüe. Y en 2009 se va más allá, ¿no? A un Estado plurinacional. Lo que tampoco ahora se ha podido consolidar plenamente, porque hay un debate, ¿no? Hasta qué punto todas las naciones van a ser autonómicas, cuál va a ser el límite. Al final, ya la Constitución tiene casi 20 años y hay muy pocas autonomías indígenas, y también ha surgido el reclamo de decir por qué no se habla también como nación, la nación Camba, la nación Chapaca, etc. Entonces, ¿cuál sería mi mensaje? Mi mensaje a los jóvenes, porque es una generación
que por ahí los llamen la generación del bicentenario, ¿cómo va a ser la generación del centenario? Hagan cosas nuevas, pero a la vez solucionen los problemas pendientes. Por ejemplo, si no hay democracia plena todavía, bueno, solucionen las cosas que faltan para una democracia plena. Si pese a los derechos que da la mujer, muchas mujeres sienten que no, que todavía están discriminadas, que la matrícula universitaria, por ejemplo, femenina es mayoritaria, pero la matrícula de los cargos directivos sigue siendo mayoría masculina. Es decir, hay cosas todavía por resolver. Hay gente que todavía se siente discriminada. Hay regiones, hay naciones del Oriente que realmente no han vivido las bondades de los cambios, ¿no? Entonces, esto hay que solucionar. Pero lo más fuerte es que consolidemos la nacionalidad boliviana como la supranación que nos une a todos, ya no solamente solo con los símbolos patrios, sino también con muchos aspectos en común, ¿no? Respetemos la diversidad, pero cumplamos lo que además dice la Constitución. Somos diversos, multiculturales y pluriculturales, pero también que tenemos que ser interculturales. Y creo que eso nos falta. Hubo una época en que hubo un aumento, ¿no? El hecho de que los jóvenes estén bailando los bailes folclóricos, cosa que no sucedía hace 50 años, es una muestra, pero también como que ha aparecido de nuevo ciertos rechazos, en fin, ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, ser verdaderamente interculturales, democracia plena, un modelo económico y social con libertad, pero también lo más igual posible. Hoy celebramos 200 años de Bolivia y estamos contentos de ser bolivianas y bolivianos, compartiendo, por supuesto, esta entrevista tan importante para la historia de Bolivia. Doctor Cajías nos hace el honor de poder brindar por los 200 años de Bolivia. Por supuesto que sí. Por Bolivia y sus 200 años. Por Bolivia y 200 años.